Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia online. Esta tarde toca hablar sobre la vitamina D, fuentes nutricionales y grupos de riesgo. Empezaremos con Ana Paré Vidal, licenciada en farmacia, graduado de nutrición humana y dietética, que nos hablará sobre qué es la vitamina D, fuentes nutricionales de vitamina D. Seguiremos con el David Manrique, fundador del laboratorio Elie Health Solution, licenciado en farmacia, que nos hablará de las formas de vitamina D, los metabolitos. Y esta tarde contamos por primera vez, pero no la última, con María Eugenia, graduado en nutrición humana y dietética, cofundadora del laboratorio Elie Health Solution, que nos hablará de los grupos de riesgo para insuficiencia de vitamina D. Y al final de todo, pero no lo más importante, menos importante, David Manrique y Benoit Filion, fundador del laboratorio Optim, nos hablará sobre Natural Distribution y los complementos alimenticios con vitamina D. Espero que os sea de agrado y damos la palabra a la Ana Paré. Pues un placer estar de nuevo hoy con todos vosotros y compartir este webinar con mis compañeros David y Benoit, como hemos hecho en otras ocasiones, pero también esta vez con María Eugenia González, que va a estar también explicando cuáles son los grupos de riesgo que pueden tener un déficit de vitamina D. Así que, pues, encantada de participar y hablar otra vez de la vitamina D, esa vitamina tan importante sobre la que venimos hablando tanto en los últimos meses. Si quieres pasar la primera diapositiva, por favor, David. Bien, en primer lugar, pues recordar estos conceptos. ¿Qué es la vitamina D? Es una vitamina liposoluble. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, hidrosolubles y liposolubles. En este caso es una vitamina que se encuentra mayormente en alimentos con un contenido graso. Luego veremos cuáles son estos alimentos. La función clásica es asegurar una correcta absorción del calcio y el fósforo a nivel intestinal y también, pues, promover una buena mineralización de los huesos, pero sabemos hoy en día que la vitamina D tiene muchas otras funciones y es que actúa como una hormona, como tal. La vitamina D podríamos considerar que es una prehormona que luego se convierte en una hormona que actúa regulando la expresión de unos 1000 genes, lo que viene a ser un 5% de nuestro genoma, y está implicado en un gran número de procesos biológicos. Sabemos hoy en día su papel importantísimo en regular el sistema inmunológico, en los procesos de inflamación, regula lo que es la proliferación y diferenciación celular, por eso se la vincula también como una protección del cáncer. Regula procesos de hipertensión arterial, importante también para los pacientes que tienen diabetes mellitus. Se conoce también la función de la vitamina D en las enfermedades neurodegenerativas como protección de enfermedades neurodegenerativas, en los estados de ánimo como la depresión, y también una vitamina de mucho interés para los deportistas debido a su papel en la función muscular. Siguiente, David, por favor. Bien, cuando hablamos de vitamina D en general, pues no sabemos exactamente de qué tipo de vitamina D, pues engloba toda una serie de moléculas, ¿no? Cuando hablamos como vitamina, se refiere a la vitamina que encontramos en los alimentos o bien en suplementos. En los alimentos, la vitamina D la podemos encontrar en dos formas, como vitamina D2, conocida como ergocalciferol, o como vitamina D3, colecalciferol en los alimentos de origen animal, ergocalciferol en los alimentos de origen vegetal, colecalciferol en los alimentos de origen animal. También es una vitamina que podemos fabricar en nuestro cuerpo gracias a un metabolito que se encuentra en la piel, que es el 7-dehidrocolesterol, cuando estamos expuestos a las radiaciones ultravioladas de tipo B, a los rayos solares, es cuando podemos fabricar esa vitamina D. Esa vitamina circula por la sangre, tanto si llega a nuestro cuerpo con los alimentos o la fabricamos. Circula por la sangre unida a un transportador, que es una proteína transportadora de vitamina D, y llega al hígado.
En el hígado sufre una primera transformación, un proceso de hidroxilación a cargo de una enzima que se llama 25-hidroxilasa y se transforma en la 25-hidroxide, conocida como calcifediol. Todavía no es la forma activa, sino que viaja otra vez unida a esa proteína transportadora de vitamina D hacia el riñón, donde sufre una segunda hidroxilación a cargo de una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa para convertirse en el calcitriol, ahora sí la forma activa o la forma como ya hormona de la vitamina D. Bien, eso es un poquito más complicado en el sentido de que la vida plasmática del calcitriol es muy corta. Entonces, cuando se almacena la vitamina D en nuestro cuerpo, se almacena en forma de calcifediol, es la que tenemos circulando mayormente en nuestra sangre y es también la que se utiliza para determinar los niveles de esa vitamina en el cuerpo, el calcifediol. Por eso se le llama que es el biomarcador, mientras que el calcitriol es la forma activa. Siguiente, David. Bien, no, perdona, que te has pasado una anterior. Esa, gracias. En cambio, cuando nosotros tomamos un medicamento o un suplemento con vitamina D, pues también debemos tener en cuenta qué es lo que estamos tomando. En los suplementos alimenticios, complementos alimenticios, se toma en forma de vitamina, por lo tanto, en forma de colecalciferol, mientras que si la tomamos en forma de medicamento es cuando ya se toma en forma de calcifediol. El calcifediol como tal es un metabolito, ya vemos que es un metabolito de la vitamina D y nunca lo vamos a encontrar en los alimentos, sino que en los alimentos siempre va a estar en forma de calciferol. Viendo toda esta diapositiva y todo el metabolismo que tiene la vitamina D, pues ya estamos viendo que es necesario tener una buena ingesta de esta vitamina, ya sea a través de los alimentos o en forma de suplementos. Es necesario tomar el sol y es necesario estos dos pasos de hidroxilación, tanto en el hígado como en el riñón. Si no tenemos una buena ingesta, si no tomamos suficientemente el sol o hay un problema de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, no hay unos buenos niveles de vitamina D. Siguiente, por favor, David. Bien, se ha visto que la enzima que actúa a nivel hepático, que es la 25-hidroxilasa, y ese transportador de vitamina D, presentan mayor afinidad por la vitamina D3 que por la vitamina D2. Además, la degradación de la D2 es mayor que la D3, con lo cual la vitamina D3 es mucho más activa y mucho más efectiva en corregir un déficit que la vitamina D2. Por otro lado, la vitamina D, al ser una vitamina liposoluble, tiende a acumularse en nuestro tejido adiposo, con lo cual las personas con sobrepeso y obesidad van a tener menores niveles de vitamina D. Se ha visto directamente que cuanta más grasa corporal, menos cantidad de vitamina D circulando en sangre. Visto que hoy en día hay cada vez una mayor prevalencia de personas con problemas de sobrepeso y obesidad, pues ya se está teniendo cada vez más en cuenta como uno de los principales factores de deficiencia de vitamina D, ya sea porque no la ingerimos suficientemente, porque no estamos expuestos al sol o por el problema de sobrepeso y obesidad. La siguiente, por favor, David. En cuanto a la radiación solar, pues que todo el mundo podría pensar, bien, estamos en España, España es un país con muchas horas de sol, no vamos a tener problemas con la vitamina D. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Y es que solamente en los meses de verano, los meses de junio, julio y agosto, es cuando los rayos solares caen más verticales, tenemos más superficie corporal expuesta al sol y podemos fabricar una buena cantidad de vitamina D. Sin embargo, el resto de meses del año los rayos verticales son más oblicuos, no estamos expuestos al sol, nuestra superficie corporal expuesta es mucho menor y no hay una buena síntesis de vitamina D. Hay un estudio publicado en la Universidad Politécnica de Valencia que justamente compara la cantidad de vitamina D que se puede fabricar a los diferentes meses del año y se ha visto que la cantidad que en verano fabricaríamos con 10 minutos, en invierno necesitamos 2 horas para obtener la misma cantidad de vitamina D. Además, hay que sumarle que en verano hace mucho calor, con lo cual la mayoría de personas prefiere estar en locales cerrados, donde hay aire acondicionado, y no en la calle.
y cuando vamos de excursión o en la playa o en la piscina, utilizamos factores de protección solar y así debe ser para protegernos del cáncer de piel. Pero cuando utilizamos un factor de protección solar, dejamos de producir la vitamina D. Con lo cual, pensar que tomando el sol 15 minutos al día es suficiente, ya vemos que en la mayoría de meses del año no es así. La siguiente. Y ahora sí, pues vamos a ver cuáles son aquellos alimentos que se pueden considerar ricos en vitamina D. La vitamina D se encuentra mayormente en el pescado azul. Pescado azul, como la anguila, es el que tiene más cantidad de vitamina D. También atún, arenque, bonito, caballa son los que contienen más esta vitamina. Y luego ya en menor cantidad, pues anchoas, el salmón salvaje, las sardinas. Sería el pescado sería el grupo que tiene más cantidad y luego vendrían los huevos. Pero, ¿qué parte del huevo? La yema del huevo, que es donde se concentran las vitaminas liposolubles, ya en menor cantidad. Y luego estaría el grupo de los lácteos, pero claro, es una vitamina que se encuentra en la grasa de los lácteos, pues ¿cuáles son aquellos lácteos que va a encontrarse más cantidad de vitamina D? Pues del queso. Por ejemplo, aquí tenemos un queso Gouda y la cantidad de vitamina D, que ya es mucho menor si tenemos en cuenta la comparación con el pescado azul. En caso de dietas con un bajo aporte de pescado azul, como podrían ser pues, dietas omnívoras, que es una persona que come pescado azul, pero en poca cantidad, o bien dietas vegetarianas o volacto-vegetarianas o vegetarianas estrictas como una dieta vegana, pues la obtención que tenemos de esta vitamina es prácticamente nula. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Con lo cual, pues hay cada vez más países que están empezando a utilizar otras estrategias, como pueden ser los alimentos enriquecidos. Como alimentos enriquecidos tenemos por una parte las leches, que también proporcionarían esa cantidad de vitamina D, y los cereales enriquecidos. Tanto las leches enriquecidas como los cereales enriquecidos podrían considerarse como una tercera fuente de alimentos que nos proporcionan esa vitamina D. Y luego vemos, hasta ahora estamos viendo alimentos que proporcionan la vitamina D3 y luego vemos que la vitamina D2, que es la que encontrábamos en los alimentos vegetales y que se encuentra mayormente en las setas, esa sería la cantidad que nos proporcionarían, por ejemplo, 100 gramos de setas. Pero ¿qué ocurre? Que la vitamina D2 es más inestable al calor que la vitamina D3, con lo cual durante los procesos de cocción podría haber una pérdida aproximada del 40%. Con lo cual, pues vemos también que a pesar de ser una vitamina que sí que se encuentra en los alimentos, hay pocos alimentos que pueden considerarse fuente de vitamina D3 y vienen a ser alimentos que no ingerimos todos los días o no todas las personas tienen una buena ingesta de estos alimentos. Siguiente. Eso conlleva a pensar pues, que estamos teniendo una ingesta adecuada de vitamina D. ¿Cuál es la cantidad de vitamina D que necesitaríamos comer o necesitaríamos tomar? Pues aquella cantidad que nos permitiera alcanzar unos niveles óptimos de vitamina D. Esos niveles óptimos estarían por encima de los 30 nanogramos por mililitro. Eso que se considera un valor recomendable. A pesar de ello, hay cada vez más científicos y más publicaciones que hablan ya de valores superiores a 40 nanogramos por mililitro. ¿Qué podemos considerar una insuficiencia vitamínica? Pues si estamos entre los 20 y los 30 nanogramos por mililitro. Y hablaríamos de deficiencia vitamínica cuando ya encontramos valores inferiores a los 20 nanogramos por mililitro. A pesar de que es una vitamina que cada vez se tiene más en cuenta y cada vez se determina más mediante analíticas, pues es frecuente encontrar pacientes en la consulta, sobre todo pacientes obesos con vitaminas D por los suelos, inferiores a 20 nanogramos por mililitro. Es decir, que la realidad es justamente que hay muchísimas personas con niveles inadecuados de vitamina D. ¿Cuándo hablaríamos de una posible intoxicación? Pues cuando alcanzaríamos niveles ya rondando los 150 nanogramos por mililitro. Y si puedes pasar la siguiente, David, por favor. Bien. Entonces, ¿cuál es la realidad? Sabemos que según la encuesta NIBES, la ingesta media es muy inferior a la recomendada.
Concretamente, según el estudio ANIBES, el 94% de la población reportó ingestas menores al 80% de las recomendaciones diarias. Los principales grupos de alimentos que pueden proporcionar esta vitamina D y que se han visto en la encuesta ANIBES son, en primer lugar, el pescado, en segundo lugar, el marisco, que tampoco es que sea un alimento de consumo habitual, y en tercer lugar, los huevos. Y cuando vamos a buscar cuáles serían las prevalencias en cuanto a concentraciones de vitamina D en la población, encontramos que en España, igual que en la mayoría de países a nivel europeo y también a nivel mundial, hay una gran prevalencia de insuficiencia de vitamina D. Concretamente, tenemos que más del 80% de la población mayor de 65 años presenta bajas concentraciones de vitamina D y estaríamos rondando el 40% de la población menor de 65 años con bajas concentraciones de vitamina D. Con lo cual, hoy en día se considera que es el déficit vitamínico más importante. A continuación, mis compañeros van a explicar pues, cuáles serían esos grupos de riesgo y qué es lo que podemos hacer para tener unos buenos niveles de vitamina D. Siguiente, pues, David. Muchas gracias, Ana. ¿Se me escucha? Creo que sí, todo ok. Perfectamente, sí. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar. Ana ha estado explicando, bueno, pues qué es la vitamina D, las formas de vitamina D, un poco así más genérico, todo más, vamos a llamarle esquematizado, las fuentes nutricionales de vitamina D. Y ahora lo que vamos a hablar un poco de ahondar un poco en el metabolismo de la vitamina D para luego también entender los grupos de riesgo o las personas que pueden estar más en riesgo para padecer una insuficiencia de vitamina D, claro, en función del metabolismo de la vitamina y de todas sus implicaciones, ¿vale? Pues bueno, como ya Ana estado comentando, la principal fuente de vitamina D, la más conocida, es la piel. La piel hay una sustancia que es el 7 hidrocolesterol, que por acción de la radiación ultravioleta se convierte en una previtamina D3, ¿vale? O precolecalciferol, que por un proceso termosensible se convertiría ya en el colecalciferol. O sea, la piel produce colecalciferol, igual que tenemos colecalciferol que puede proceder de las fuentes dietéticas, como bien Ana ha explicado, pescado azul, etcétera, ¿no? Y después tendríamos ahí el vitamina B2 o ergocalciferol. Es muy importante para que luego cuando hablemos de grupos de riesgo, tener en cuenta este tema de la piel. Después veremos que la piel no siempre es una fuente segura para producir. Fuente segura me refiero a la cantidad, no a la seguridad por toxicidad, a que no siempre nos va a aportar la capacidad de producción de vitamina D3 colecalciferol que necesitamos, por diferentes circunstancias que Ana ha ido nombrando algunas por encima y después las veremos con más calma, ¿no? Después aquí tenemos, como bien Ana ha explicado, el calcidiol o esa vitamina D3 ya o colecalciferol ya hidroxilado, ¿vale? Y después ya se forma el metabolito activo más conocido, que es el calcitriol, que después hablaremos un poco de él con detalle, ¿vale? Y como este calcitriol, pues es que al fin y al cabo lleva a cabo o despliega las funciones de la vitamina D. Aquí ya después, para cuando vayamos hablando de grupos de riesgo, habrá que tener en cuenta que hay una activación hepática y otra activación renal. Por tanto, lo que pase en el hígado y lo que pase en el riñón, pues puede marcar que esa persona tenga más o menos riesgo también a padecer un déficit de vitamina D. ¿Vale? Aquí otra diapositiva que representa este esquema. Hemos puesto varias diapositivas que representan el metabolismo de la vitamina D con varias formas de verlo, porque bueno, al final es clave para entender por qué puede haber déficit en algunas personas y por qué el tema de los grupos de riesgo, ¿no? Aquí veis cómo la dieta, los suplementos, pues aporta calciferol o ergocalciferol y cómo, bueno, pues a nivel hepático, a nivel renal, se produce la activación finalmente al metabolito más activo, que es el calcitriol, ¿vale? Y ahí en la piel, el 7 hidrocolesterol, que por acción de la radiación ultravioleta se transforma en colecalciferol. Para los que tengan ya más curiosidad por todo este tema, pues también tendréis esta diapositiva en la presentación, pues que donde se ve la estructura química de todas estas sustancias y cómo se producen estas hidroxilaciones
que al final acaban produciendo esa forma activa de la vitamina D que se ha dihidroxilado, ¿no? Hidroxilado 2 veces, una vez a nivel hepático y otra vez a nivel renal. En cuanto a los metabolitos de vitamina D como medicamento, queríamos también introducir este tema y al menos poner una diapositiva, porque claro, de todo es conocido y nosotros que nos dedicamos en Natural Distribution, en Eli Health, en Optim, nos dedicamos sobre todo, a la nutrición y a los complementos alimenticios y suplementos nutricionales, pues lo que manejamos en el día a día son suplementos que aportan la vitamina D3 o colecalciferol, pero también es importante conocer que existen otras formas de vitamina D que se comercializan en España como medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el calcitriol, este metabolito activo que ya ha sido hidroxilado 2 veces, bueno, pues hay un medicamento que es un medicamento de diagnóstico hospitalario y de uso bajo receta, ¿no? Que precisamente pues, contiene como molécula activa directamente este metabolito, el calcitriol, ¿vale? Aquí os hemos puesto, bueno, pues este medicamento, cuáles son sus principales usos, pues bueno, pues sobre todo se está usando en patologías renales o en situaciones donde no se produce de forma adecuada la activación de la vitamina D3 y lógicamente a esas personas que hay una patología, por ejemplo, renal, etcétera, que impide la correcta activación de la vitamina D3, pues claro, lógicamente, por mucho colecalciferol que le demos o por mucho que tome el sol, pues el defecto fundamental está en la síntesis del metabolito activo, ¿vale? Entonces, bueno, existen estos medicamentos disponibles en el mercado bajo prescripción médica y, por ejemplo, algunos como este, que es incluso marcado como DHA, o sea, de diagnóstico hospitalario. Diagnóstico hospitalario se refiere a que tiene que ser diagnosticado la dolencia, la patología en el ámbito de una especialidad médica, no de atención primaria, y que tiene que ser prescrito desde el ámbito de la especialidad médica, ¿vale? Otro medicamento también muy conocido, que también es un metabolito, vamos a llamarle previamente activado de la vitamina D, es el, como antes también comentaba Ana, es el calcifediol, también muy conocido como hidrofelol, que aquí en este caso sería el metabolito que ya habría sido hidroxilado a nivel hepático. Tenéis aquí los enlaces de la web CIMA, de la base de datos CIMA, con las fichas de acceso a las fichas técnicas de estos medicamentos, de estos metabolitos, vamos a llamarle derivados de la vitamina D que se usan como medicamentos, y quien tenga más curiosidad por el tema o conocer más sobre este tema, ahí se accede directamente a las fichas técnicas y tenéis bastante información sobre los usos a nivel tanto de atención primaria, hospitalario o de las patologías donde están indicados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, también un tema importante a conocer desde el punto de vista de la nutrición y del ámbito de la vitamina D, pues serían los polimorfismos del receptor de la vitamina D. Este calcitriol o este metabolito activo de la vitamina D, una vez que ya se ha formado por la ingesta dietética y ya lo tenemos dispuesto a actuar, pues lógicamente tiene que activar un receptor que se llama VDR y este receptor ya una vez activado por este calcitriol es el que realmente va a desplegar todo el arsenal de acciones de la vitamina D, ¿vale? Pues bueno, pues pueden existir polimorfismos, esto es un estudio que hemos puesto aquí a modo de ejemplo de diferentes polimorfismos que están identificados y claro, si ese receptor por un polimorfismo genético no es capaz de actuar al nivel o a la potencia deseada, pues eso lógicamente también puede llevar a diferentes situaciones donde puede haber predisposición a determinadas patologías. Este artículo que os podéis descargar el PDF completo, ahí está el link, el enlace, pues bueno, son análisis que se han hecho de polimorfismo de la vitamina del VDR, del receptor de vitamina D y cómo pues hay diferentes patologías o situaciones asociadas a ese polimorfismo. ¿Vale? También es muy interesante y de hecho en los últimos años se está publicando muchísimo, ya no solamente del efecto de la vitamina D a nivel óseo o a nivel inmunitario, sino también de la importancia de la vitamina D a nivel intestinal y del aparato digestivo, y es que parece ser que hay una expresión muy alta
de receptores de la vitamina D a nivel gastrointestinal. Y de ahí pueden derivarse pues, las evidencias que dicen, bueno, pues que la vitamina D cada vez se tiene más claro que es muy importante para la salud intestinal e incluso para la microbiota, pues sobre todo también, por ejemplo, en personas mayores, etcétera, etcétera. Aquí también os podéis ver este artículo que es muy reciente del año 2020, que es un artículo donde se explica cómo la vitamina D, sus metabolitos, pueden tener una influencia en la microbiota intestinal, incluso hay una influencia cruzada y sobre todo como esto puede ser muy importante en personas mayores y en la predisposición a enfermedades intestinales. ¿Vale? En cuanto al tema de los niveles de vitamina D, pues ya Ana ha comentado que el principal metabolito que se mide es el 25-hidroxivitamina D, que es el que nos marca a día de hoy, pues si la persona presenta una deficiencia, una insuficiencia o una suficiencia, ¿vale? Hay bastante consenso a día de hoy que la suficiencia en todo caso tendría que ser por encima de los 30 nanogramos por mililitro, ¿vale? Y bueno, pues sí, pues hay ciertas controversias sobre si sería suficiente estar justo por encima de esos 30 nanogramos por mililitro o habría que estar incluso por encima de 40, etcétera, ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo que sí parece claro es ese dintel de los 30 hacia arriba, ¿vale? En cuanto a pruebas para medir la vitamina D, existe a día de hoy, la verdad que un arsenal de pruebas analíticas para medir los niveles de vitamina D, para medir este metabolito y por tanto saber si la persona está en deficiencia, suficiencia, insuficiencia. Hay un arsenal de pruebas bastante importante, de tanto a diferentes analíticas de laboratorio que se hacen con muestras sanguíneas e incluso, aquí os lo he puesto de ejemplo, hay incluso test de autodiagnóstico, como si fuera, por ejemplo, un test de embarazo, que se pueden adquirir en farmacias, etcétera, o en otro tipo de establecimientos, etcétera, o por prescripción médica, y donde la persona pues se puede hacer el test y medir los niveles de vitamina D. Sí hay que decir que estos test, vamos a llamarle entre comillas, que están autorizados como test de autodiagnóstico, lo que realmente miden la mayoría es un punto de corte, o sea, es si estamos por encima de 30, por ejemplo, nanogramos por mililitro, o si estamos por debajo de 30 nanogramos por mililitro con un índice de desviación, pero no te miden exactamente el nivel de vitamina D, o sea, sería, bueno, pues te diría si estás por encima o por debajo, pero nada más, ¿no? Después hay otras pruebas más complejas de laboratorio que sí que te pueden dar ya los niveles exactos, etcétera, etcétera. Esto también, bueno, pues interesante saber que hoy día son muy asequibles y que hoy prácticamente cualquier persona pues puede recomendársele medir sus niveles de vitamina D. Entonces, bueno, en cuanto a las principales causas, aunque ahora mi compañera María Eugenia ahondará un poco más los grupos de riesgo, por a modo de resumen, esto es un artículo que se publicó por la Organización Médica Colegial en el año 2019, o sea, es muy reciente. Pues a modo de resumen, ahí os podéis descargar el artículo completo, pero a modo de resumen venían a decir que, bueno, que las principales causas de déficit de vitamina D pueden ser, por un lado, la falta de sol o también los procesos malabsortivos. Aquí están muy implicados también las patologías gastrointestinales, como luego veremos. En principio no se recomienda un cribado poblacional general, pero sí, después veremos que hay unos grupos de riesgo muy concretos que sí hay que intentar tener en cuenta. Puede estar indicada la determinación de vitamina D, como hablábamos, en grupos de riesgo muy concretos. De forma general, dice este documento de consenso, los suplementos de entre 400 y 800 unidades internacionales diarias de colecalciferol, de vitamina D3, pueden estar al día, pueden utilizarse en grupos de riesgo sin una determinación previa de este metabolito 25-hidroxivitamina D, ni monitorización de grupos de riesgo. O sea, dando a entender que en personas en las que se sospecha un déficit, estos niveles de suplementación son seguros y tampoco haría falta una monitorización continua del nivel de vitamina D. ¿Vale? Y que, bueno, que lógicamente, como antes ha dicho Ana, el mejor método consiste en medir la concentración plasmática de 25-hidroxivitamina D. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las causas, María Eugenia, ya este tema te lo dejo a ti, ¿vale? En las causas de déficit de vitamina D y todo el tema de los grupos de riesgo. Así que si Benoit te quiere dar ya la palabra.
Muy bien, gracias David. Pues bueno, vamos con los grupos de riesgo. Como se ha dicho, pocos alimentos, ha explicado muy bien Ana, pocos alimentos contienen cantidades lo suficientemente significativas para cubrir las necesidades diarias. Por lo tanto, la principal fuente es la exposición solar, que ocurra entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, solamente en primavera, en verano y en otoño y en ciertas latitudes. Por encima de la latitud de 33 grados, del paralelo 33, que si no estoy muy equivocada, creo que en España pasa por la provincia de Córdoba, en invierno la síntesis por encima de esta latitud, la síntesis es nula debido a la inclinación de los rayos solares, como otro factor que tenemos que tener en cuenta como dificultad, digamos, relacionada con la exposición solar para la síntesis de vitamina D. Por lo tanto, la primera causa de déficit pues sería una exposición solar que sea insuficiente o inadecuada. Lógicamente, como veis en la tabla, y que además lo ha comentado Ana muy bien, un caso es el uso de las cremas solares. Las cremas solares, lógicamente, es muy importante usarlas. ¿Dónde se encuentra aquí la diatriba con el uso de las cremas solares? Realmente el tipo de luz que es responsable de la síntesis de vitamina D es el mismo tipo de luz que también es responsable del daño que se produce en la piel por la exposición solar. Por lo tanto, existe este conflicto ético con una resolución muy clara, por la que hay que recomendar, los profesionales sanitarios tienen que recomendar obligatoriamente que se use protección solar. Pero claro, una protección solar por encima del factor 8, que es por todo es conocido, es un factor de uso bastante bajo, produce una reducción en la síntesis de vitamina D por encima del 90%. Si ya nos vamos a un factor de protección 15, algo bastante común y comúnmente insuficiente, estamos ya cercanos al 100%. Entonces aquí tenemos un factor clave que dificulta la síntesis de vitamina D cuando más tenemos la oportunidad de producirla, en los meses de calor y en las horas de calor. Por lo tanto, aquí la conclusión es que la otra fuente, que en este caso es la dietética y la de suplementación, juegan un papel pues, muy importante debido a este factor, ¿no? Después tenemos el caso de las personas con tez oscura. La responsable de la tez oscura es la melanina. Mientras más cantidad de melanina, la piel es más oscura. Esto protege del daño solar, pero en contraposición, lógicamente, lo que hace es que estas personas produzcan menos cantidad de vitamina D en el mismo tiempo que una persona de tez clara. Por lo tanto, necesitaría exposiciones en las mismas condiciones, pero mucho más prolongadas, entre 3 y 5 veces. Pues este sería un grupo de riesgo bastante claro. Luego tenemos el caso de la edad, donde las personas mayores de 70 años pues tienen una reducción también de la síntesis a través de la piel en torno al 75%. Esto es una cantidad realmente muy significativa que sitúa claramente en riesgo a este grupo de población. De manera que la recomendación de 5 a 15 minutos al día en cara y brazo en primavera, verano y otoño, claro, sería para población joven y sin factores de riesgo. Esto nos deja fuera a una población en número importantísima. Después, si seguimos avanzando en la tabla, tenemos los casos relacionados con la disminución de la biodisponibilidad, como puede ser, por ejemplo, en enfermedades, en síndromes malabsortivos de grasa que pueden ser secundarios a una patología, como vienen aquí en las tablas explicados algunos, como puede ser una enfermedad de Crohn, una celiaquia, etcétera, o también secundarios a una cirugía, como puede ser una cirugía bariátrica. Estos serían algunos ejemplos. Después también está el caso
de los individuos con obesidad. Ya se sabe que hay una diapositiva más adelante, pero ahora la veremos, que hay por encima de un índice de masa corporal en torno a 30, comienza a ocurrir un fenómeno, una relación inversamente proporcional entre el valor plasmático de vitamina D y este IMC. O sea, a más índice de masa corporal, a una obesidad más importante, pues estos individuos suelen tener una menor concentración de vitamina D plasmática. Estos serían casos o grupos de riesgo relacionados con disminución de la biodisponibilidad de la vitamina D. Otros casos serían, por ejemplo, los que están relacionados con un aumento de la excreción, que también pues, dificulta la disponibilidad de la misma vitamina. Como puede ser, por ejemplo, hay un síndrome renal, un síndrome nefrótico, donde esta vitamina se pierde por la orina asociado a su proteína transportadora. También hay otros casos que más que aumento de la excreción, aunque también relacionado, sería un aumento del catabolismo de la vitamina D, como puede estar relacionado con el uso de algunos fármacos y también podría ser secundario a otras enfermedades. Lógicamente, todas las enfermedades relacionadas con el hígado y con el riñón, como ya nos han explicado antes, son responsables de las 2 hidroxilaciones que sufre la previtamina hormona D para su uso, para su disponibilidad, para las diferentes funciones asignadas. Lógicamente, pues tanto las patologías hepáticas como las patologías renales pues verían afectada este proceso de activación o una situación de aumento del catabolismo donde tampoco beneficiaría la disponibilidad adecuada de la vitamina por mucho que se produjera en primer lugar. Hay otros casos también aquí, como puede ser que están descritos en la tabla. Este artículo lo tenéis disponible en PDF y libre, como puede ser la lactancia materna exclusiva mayores de 6 meses, donde no se introduce correctamente la alimentación complementaria por diversos factores y limitaciones, y otro tipo de enfermedades hereditarias, etcétera. David, si quieres ir pasando la diapositiva, aquí os hemos puesto algunos casos, por ejemplo de artículos donde todas estas situaciones, grupos de riesgo, factores de riesgo que he ido comentando en la tabla anterior, pues os hemos puesto varios ejemplos en diferentes diapositivas para que ya podáis consultar después vosotros para vuestro interés pues estos artículos. Por ejemplo, este es en enfermedad celíaca, donde bueno, pues se sabe que hay una deficiencia de vitaminas minerales por déficit de absorción por un intestino que no funciona correctamente. En este caso, la vitamina D, pues le asigna un 19% en este estudio. ¿Se lo puedes pasar, David, a la siguiente diapositiva? Este es el caso de la obesidad y la vitamina D que os comentaba. Sé que es un tema que tiene bastante curiosidad. Os dejamos el artículo también. Aquí es donde se ve esta relación inversamente proporcional a medida que aumenta el peso de los individuos, como hay una especie de secuestro de la vitamina que lógicamente es liposoluble y hay como una especie de secuestro de esta vitamina en la grasa, ¿vale? Pásalo, David, la diapositiva. Y también hay un tema que siempre suele salir en las preguntas de las jornadas y de las conferencias de vitamina D, que es la sospecha de toxicidad, ¿no? Realmente la intoxicación por vitamina D, la intoxicación cuando por los alimentos y por los suplementos, incluso por los medicamentos de altas dosis, es muy rara, es muy rara. Realmente la suplementación de vitamina D, el riesgo de intoxicación es realmente cercano a cero, es mínimo. Pasa la diapositiva. David. Este es un estudio que se hizo también, interesante que lo comentemos porque está hecho en población pediátrica, está hecho en escolares con síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, está hecho en España, además en diferentes sitios, porque había escolares de La Coruña, después también había otros en Cataluña, otros en Madrid, otros en el sur, en Sevilla, en Valencia, o sea, era bastante representativo de la península al menos. Y bueno, no había diferencia entre dónde estuvieran y sí podemos ver una prevalencia de esta deficiencia de vitamina D bastante elevada en este colectivo concreto de escolares con factores asociados al síndrome metabólico.
Pasa la diapositiva. Estos también hemos puesto algunos artículos relacionados con situaciones de mala absorción para vuestro interés, por ejemplo, este en colitis ulcerosa, también hay otros en Crohn, donde bueno, se evidencian estos niveles bajos de vitamina D y donde se recomienda el tratamiento mediante suplementos de vitamina D. Pasa, David. Y también, bueno, particularmente nosotros, David y yo, en el eHealth, nuestro trabajo está bastante centrado en todo lo que tiene que ver con la salud intestinal y bueno, pues también nos parece interesante comentar pues, que la vitamina D y su receptor, que ya lo ha comentado David, cada vez surgen más estudios relacionándolo con el microbioma y la microbiota intestinal y cómo se relacionan y entre otras cosas, pues están relacionados con las funciones de barrera intestinal y de impermeabilidad intestinal y también relacionados con la inflamación local que ocurre en el intestino. Precisamente hoy estaba leyendo una noticia de un artículo que no me ha dado tiempo poner en la diapositiva, pero lo ponemos, que se ha publicado ahora. Es un estudio donde se relaciona el aumento de la diversidad microbiana, de la diversidad de la microbiota intestinal, con mejores niveles de vitamina D plasmática. Entonces, en este artículo se concluye que dentro de las personas estudiadas, aquellas que tenían mayor diversidad de la microbiota y especialmente mayor proporción de bacterias productoras de butirato, coincidía con aquellas que tenían mejores niveles de vitamina D plasmática. Esto es un dato bastante interesante que lo compartimos para que lo tengáis. Si quieres, David, pasa la siguiente diapositiva. Recientemente en el Reino Unido, aquí tenéis esta diapositiva con su link para que lo podáis descargar, pues se ha estandarizado la recomendación de suplementar la vitamina D y creo, si no me equivoco, que incluso la financiación de la misma, de los suplementos de vitamina D. Ahora creo que David está un poco más informado de eso, lo puede aclarar si hay preguntas. Pero bueno, básicamente lo que nos dicen en estas guías es que es un nutriente esencial, que la principal síntesis es cutánea, que la dieta solamente aporta un 10-20%, pero que hay unos factores limitantes de esta síntesis cutánea que son trascendentales, que además, por otra parte, la determinación de la concentración solamente está justificada en los grupos de riesgo, no a nivel poblacional, a pesar de todas las dificultades que existen para tener unos niveles adecuados, y que solamente está justificada la determinación si está clínicamente justificado, o sea, en personas concretas, no en población general. Por lo tanto, lo que dicen en el Reino Unido, y cada vez más autores dicen lo mismo, es que en grupos de riesgo, pues directamente se recomienda la suplementación entre 400 y 800 unidades internacionales al día y sin necesidad de hacer una monitorización previa. Así que, bueno, es interesante recordarlo. Como ha dicho Ana, es el déficit vitamínico más importante que hay. Y de aquí, bueno, su importantísimo interés que está generando también en los últimos tiempos, en el último año especialmente. Y bueno, y espero que con estas nociones, pues cómo podemos abordarlo. David, ¿ya puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Pues ya la siguiente, lo que vamos a hacer, María Eugenia, es hablar un poco de lo que estamos trabajando en Natural Distribution, en relación a complementos, etcétera. A ver si te explico yo, María Eugenia, esto. Sí, continúa. Ok, pues bueno, pues como ha estado comentando María Eugenia, ya desde los últimos tiempos se habla mucho de la suplementación de vitamina D, grupos de riesgo, etcétera, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, este último documento que María Eugenia ha estado explicando, que es de justo de este mes de diciembre de 2020, pues se dan unas recomendaciones de que se ha visto que es más importante la suplementación diaria que una suplementación con dosis masivas puntuales, que en casos de déficit se puede llegar a empezar suplementando por alrededor de 2.000, 4.000 unidades internacionales, pero que después ya puede haber una dosis de mantenimiento de entre 800 unidades internacionales y 1.000 unidades internacionales, que en los grupos de riesgo
pues que prácticamente se podría suplementar estas dosis moderadas, que se sabe que son muy seguras prácticamente de forma empírica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, nosotros en todo este ámbito de la vitamina D, pues Natural Distribution, aquí tenéis el enlace a la web para consultar todo lo que se trabaja en Natural Distribution, que no solamente son estos productos, sino muchos otros más. Pues sí que tenemos algunas opciones con vitamina D para que los profesionales puedan usarlas cuando crean conveniente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos este butyrato C4, que esto es un producto que contiene ácido butírico, butirato, que como sabéis es un metabolito postbiótico derivado de la microbiota y con muchas acciones a nivel de la microbiota intestinal, la inflamación, etcétera, y que también el producto sirve como vehículo para las vitaminas liposolubles, ¿vale? Además de que también lleva MCT, lleva vitamina A, vitamina D y vitamina E. Ahí os dejamos toda la información y en la web de Natural Distribution pues tendréis más información al respecto, ¿vale? Paso ahora a Benoit. Gracias, David. Ahora voy a presentar dos productos de la gama Optim, del laboratorio Optim. Tenemos el Optim D3, que es, por supuesto, una vitamina D3, pero la particularidad es que es una vitamina 100% natural y de origen vegetal. Proviene del lichen salvaje que se recoge en Canadá. Y cada frasco, bueno, contiene un aceite de coco. Ahora hemos pasado de un aceite de coco, digamos, de un cultivo tradicional a un cultivo ecológico. Y cada gota contiene 500 unidades de vitamina D3. Entonces, es un producto que se puede dar a niños como adultos. David. Diapositiva siguiente, gracias. Y también tenemos Optim Immunity desde este mes de septiembre, que es un complejo de vitamina C ecológica que proviene de la cerola, vitamina D3 también vegetal, zinc en forma de gluconato, selenio, que proviene de la levadura enriquecida en selenio, y también hay beta-glucanos que tienen una actividad a nivel del sistema inmune muy interesante. Es un producto, por supuesto, 100% natural y vegetal. Ok, Benoit. Pues ya era la última diapositiva. Y pasamos a la parte de preguntas y cuestiones. Benoit, le damos paso a Flori para la parte de las preguntas. Ya, vale. Y puedes poner tu webcam si quieres, David. Sí, y muy interesante también tener en cuenta que antes lo comentábamos, las dosis, ¿no? Porque encontramos en el mercado productos en los cuales una gota son 200 unidades internacionales, luego tenemos el caso de Optim D3 con 500 unidades internacionales, pero también encontramos productos con una concentración muy superior, ya de 2.000 unidades internacionales, con lo cual pues sobre todo tanto por parte de los prescriptores como los farmacéuticos a la hora de dispensar, como los pacientes a la hora de utilizar esos productos, entender bien cuál es la dosis recomendada y qué cantidad tienen que utilizar, porque no todas las gotas son iguales y no podemos pensar que una gota siempre lleva la misma cantidad de vitamina D. Eso sí que me parece importante dejarlo claro, ¿no? Okay. Antes no lo comentábamos. Sí, y además la dispersión de dosis es muy importante. Se puede encontrar desde productos que contienen 60 y pico unidades internacionales por gota hasta productos que contienen, por ejemplo, como el caso de Optim D3, que son 500, ¿vale? Y que prácticamente cubre en un niño pues una cantidad muy importante, ¿no? O sea que eso siempre hay que tener en cuenta lo que se dosifica. Hombre, eso al final la comodidad de la dosis ya sabemos que está muy relacionado con la adherencia terapéutica, ¿no? Todo lo que sea dificultad de dosis, tener que contar muchas gotas, multiplicar muchas veces, eso al final, y especialmente me ha hecho David, la población pediátrica, pues es una dificultad, ¿no? La comodidad, lógicamente, de una gota, de 2 gotas, eso es interesante. Okay. Gloria, ¿hay preguntas? Sí, ahora estaba mirando diferencia, actividad. Así, ¿qué diferencia en efectividad habría entre tomar una vitamina D3 de dosis de 4.000 unidades al día
de calciferol, una cápsula al día? Si queréis, Ana, pero contesto esta y después. A ver, si no he entendido mal la pregunta, hablaba de calcifidiol y de vitamina D3. Es que realmente hay que tener en cuenta que los metabolitos activos, o sea, el calcifidiol o el calcitriol, son realmente, solo están autorizados como fármacos, como medicamentos, con sus patologías concretas donde se usan y con unas dosis concretas. Sin embargo, con el calciferol o vitamina D3 está en suplementos alimenticios, realmente es un nutriente. Entonces, entraría más dentro de las pautas dietéticas. O sea, no podemos poner las dos cosas que hacemos una cosa u otra. Hay que tener en cuenta que en el caso de tomar un metabolito activo, como puede ser el calcitriol u otros como el 25-hidroxi, que es el calcifidiol, son medicamentos con prescripciones concretas en patologías concretas y con un uso como medicamento. Lo otro entraría más en el ámbito de la pauta dietética, ¿vale? No sé si con esto he contestado o no. Y añadir que la forma como se sintetiza en el cuerpo es la forma de colecalciferol, que es la vitamina D. O sea, el cuerpo la fabrica en la forma natural, ¿no? Que es como se encuentra en los alimentos. Lógicamente estos medicamentos existen porque hay situaciones clínicas y terapéuticas que se requieren, lógicamente. Sí. Quizás sí que en pacientes que tuvieran problemas de mala absorción de las grasas, quizá pues entonces valdría la pena tener en cuenta de administrarla en forma de calcidiol, porque así ya te ahorras este primer paso, ¿no? De absorción. O sea, el colecalciferol es más liposoluble que el calcidiol. Entonces, si hay algún problema de mala absorción con las grasas o problemas hepáticos relacionados con el metabolismo de las grasas, podría ser un caso donde fuera mejor tomarlo en forma de calcidiol. Sí, lo único que hay que tener en cuenta es que una cosa es la pauta dietética y otra es el medicamento. Vale, otra pregunta, la cantidad de vitamina D diaria en miligramos, pero no son miligramos en invierno. La dieta se refiere. La cantidad de vitamina D diaria en invierno que tenemos que tomar. Bueno, o microgramos o sí. Son microgramos. O microgramos. Sí. O unidades, o cómo. Bueno, microgramos. Unidades internacionales o microgramos, pero siempre individualizar en función de lo ideal, pues hacer una analítica para ver en qué situación se encuentra esta persona, valorar si come pescado azul o no. Por supuesto, en invierno ya damos que, por supuesto, que no hay mucha exposición solar, a menos si vives en nuestra latitud. Y entonces, pues claro, ya estamos viendo, ¿no? Las recomendaciones que hay, o sea, como mínimo 1000 unidades al día las tendría que tomar, como mínimo, pienso yo. Y 1000 unidades son 25 microgramos. Y Sí, esto bueno. es una dosis, digamos, de mantenimiento, si ya tenemos niveles adecuados. Si se trata de una persona con problemas de sobrepeso u obesidad, pues ya estas 1000 unidades se quedan cortas, necesitamos más cantidad. Habría que mirarlo. Sí que es verdad que lo que ocurre es que prácticamente en los últimos documentos que hemos expuesto, el del Reino Unido, que es de 2020, y el de aquí de España, que es del 2019, prácticamente los dos te dice que dosis de en torno a eso, ¿no? Hemos hablado 400 para arriba, 800, son seguras y que prácticamente cualquier grupo de riesgo se podrían usar, ¿vale? Y que por tanto podríamos decir que esas serían también las ingestas que habría que intentar asegurar, entre comillas. Pero claro, grupos de riesgo, si ya nos metemos en invierno, una persona con sobrepeso, obesidad y con 70 años, ya es un grupo de riesgo. Y si además de entrada partimos con una insuficiencia o deficiencia, esa cantidad no bastará en alcanzar unos niveles óptimos, sino que vamos a necesitar una cantidad superior para corregir el déficit. Este último documento que hemos expuesto de Reino Unido, que además es muy reciente, del año 2020, de diciembre,
se habla, bueno, de dosis más altas un mes aproximadamente, en torno a 2.000, 4.000 unidades, y ya vamos a llamar una dosis, entre comillas, de mantenimiento que al menos ronde las 800, eso es lo que decían. Pero bueno, que esto hay muchos documentos parecidos, o algunos más antiguos, pero más o menos coinciden estas cifras, ¿eh? Y repetir la analítica al cabo de 3-4 meses para averiguar si se han alcanzado esas dosis óptimas. Yo al menos es lo que recomiendo en los pacientes, ¿eh? La EFSA da como límite superior de vitamina D3 diaria a 4.000 unidades. Sí. Es verdad que hay médicos que pueden dar mucho más, pero en este caso es casi, digamos, una medicación. No estamos hablando de un suplemento, pero en un uso como suplemento, el límite de la EFSA es de 4.000 unidades. Y entonces creo que 2.000, 3.000 para llegar a los niveles optimales, pero esto luego se tiene que comprobar con una analítica y luego bajar quizás a 1.000 o 2.500 unidades. Correcto. Hay otra pregunta para el David y para la María Eugenia, de que si se puede tomar Buticaps en sobres con el butirato C4 en el mismo tiempo. Hombre, al mismo tiempo se puede tomar, pero tampoco tengo muy claro la situación concreta. O sea, no hay en principio, ¿no, María Eugenia? Motivo por no tomarlo. Lo que No, tampoco sé. motivo por no tomarlo en principio no hay. La cuestión es valorar un poco la dosis de butirato más apropiada para ese individuo concreto. No sé si la pregunta realmente es una especie de pregunta de consumidor, una pregunta de profesional sanitario, pero bueno, valorar un poco si la dosis de butirato que se persigue o los efectos que se persigue se están consiguiendo con uno de los dos productos y bueno, valorar en su caso pues si conjuntamente está esa dosis bien alcanzada o no. Supongo que sería la respuesta. De todas maneras, Ana, por ejemplo, que ve más pacientes, si tiene alguna observación. Es que para mí es difícil responder esas preguntas que son un poco genéricas, ¿no? Porque hacen falta más datos, saber las características de esa persona. Es importantísimo individualizar siempre los tratamientos. Yo al menos me gusta saber, ¿no? qué persona tengo delante, cuál es su historia y buscar la causa de todo esto que le está pasando, pues para luego intentar recomendar qué puede irle mejor. Pero bueno, la respuesta sería que incompatibilidad realmente no hay. Luego ya, pues, lo que está diciendo Ana, ¿no? Tendría que valorar el caso concreto. Porque cada uno tiene un área de acción diferente. El Buticaps en sobre tiene más acción a través en el intestino grueso y el butirato C4 se creó para las personas que tienen problemas de intolerancia, los intolerantes al gluten, porque tiene la microbiota muy dañada y la capacidad de absorción de vitaminas es casi nula. Supongo que es... Más que nada, si la alimentación tiene problemas el butirato C4. Sí, porque al final Francisco pregunta si el butirato C4 es para el SIBO y justamente creo que es un poco la diferencia entre la forma, digamos, líquida del butirato y la forma microencapsulada. Sí. Vale. Ok. ¿Alguna más por ahí, Flor? Dice, ¿tomar la vitamina D por debajo de la lengua es mejor? Mira, yo sé que como tenemos la vitamina D3 en forma líquida y en forma seca, digamos, en polvo, no hay estudios clínicos que dicen que es mejor. Es verdad que hay médicos que han visto que con la forma líquida hay una mejor absorción, pero lo que he visto es que hay un estudio que demuestra que si es una forma líquida en aceite, es una vitamina D que tiene una buena absorción fuera de la comida. Pero si se toma la vitamina D durante una comida, vitamina D, digamos, en forma seca, pues es igual de eficaz. Entonces, quizás la vitamina D3 en forma líquida es más, digamos,
se puede tomar en un desayuno con un café más que durante una comida. Entonces, pero no creo que sea un tema de sublingual. Esto no está probado. No lo sabemos. Vale, la Mercedes dice, historia previa familiar de cáncer de colon, uso del butirato. En principio, bibliografía sobre el butirato en este tipo de problemas intestinales hay. La hay. O sea, es de las cosas que más se estudió. El tema del butirato en la inflamación, en el cáncer de colon, etcétera. O sea que bibliografía disponible al respecto y ciencia de que el butirato tiene ahí efectos hay. Otra cosa ya. No, lógicamente las recomendaciones, como ha dicho Ana, las recomendaciones hay que ir al profesional sanitario que esté encargado de ese paciente concreto, lógicamente. No, pero por lo que yo veo aquí, ella dice que tiene familiar, es en familia y que ella lo pueda tomar como prevención, a lo mejor. Bueno, es lo mismo, el butirato, al ser un derivado de la fibra dietética, hay muchos estudios que hablan sobre ese tema, como el butirato es un metabolito clave en la prevención de inflamación, en la prevención de cánceres colorectales, eso hay bastante bibliografía sobre este tema. Además es un producto que da muy buen resultado tanto para tratar problemas de diarrea, problemas de estreñimiento, problemas de hinchazón, dolores abdominales. Es que la verdad los pacientes reaccionan muy bien con el butirato. Yo estaría tranquila recomendándolo a un paciente con ese entorno, ¿no? de familiar, padres o hermanos que han tenido problemas oncológicos, especialmente de cáncer de colon. Y también un caso a averiguar sería importante saber cómo tiene la vitamina D, porque la vitamina D también tiene un papel protector frente al cáncer. O sea que ahí valdría mucho la pena esa persona pues tener un buen control de cómo está su estatus de vitamina D. Okay. ¿Alguna cosa más, Flori? Creo que ya no hay nada más. Muy bien. Pues entonces lo daremos por eludida que es el último webinar este año, que ya ha pasado, que estábamos hablando antes, que ya llevamos 8 meses desde que empezó todo esto, 9 meses. Gracias a todos y cada uno por estar ahí y escucharnos en cada webinar. Espero que todo lo que hemos hecho os ha podido ayudar y más que nada siempre digo que el conocimiento es algo que no tiene precio y aprender cada día es muy importante. Y recordar, perdona Flori que te interrumpa, recordar que está todo en los canales de YouTube. Si alguien quiere ver de nuevo los webinars, pues la intención nuestra es divulgar, ¿no? Y facilitar que todo el mundo lo pueda tener a disposición. Que llegue a más gente todos estos consejos que profesionales como vosotros están junto a mí y llevar adelante este proyecto, que es un proyecto precioso para dar a conocer y enseñar a la gente a cuidarse. Gracias, Benoit, por todo el apoyo y que el webinar, estos todos webinars lo hemos hecho gracias a ti. Gracias, David. Ana, María Eugenia, espero volver a verte pronto por aquí y en persona mejor. Claro que tengáis una buena salida del año y que el año que viene sea mejor que este. Siempre tenemos que pensar en positivo, que la vida sigue, pase lo que pase, tener la mente ocupada con cosas importantes y hacer que, aunque nos afecta por un lado, intentar que no nos afecte mucho porque la salud mental es muy importante. Aunque somos lo que comemos, de ahí va la información al cerebro y que nos ayude a pensar en positivo y que saldremos de esta, que hace 9 meses veíamos delante una montaña enorme que no sabíamos por dónde íbamos a subir o qué vamos a hacer. Han pasado 9 meses, ahora creo que sabemos más que hace 9 meses, sabemos y hemos aprendido
protegernos y prevenir, que siempre digo que es una cosa que no nos han enseñado y que tenemos que ayudar a la gente a intentar a prevenir que curar, que vuelvo a repetir, la vida sigue. Gracias a todos y que tengáis buenas fiestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y felices fiestas. Hasta pronto. Hasta el año que viene. Ahí viene.